¿Usted alguna vez tuvo una cita por internet? ¿Usted alguna vez tuvo una pareja virtual? ¿Usted alguna vez usó Tinder? No lo diga si tiene su pareja al lado, pero resulta que esto en la sociedad actual es cada vez, más frecuente, y entonces esta ciudad decidió hacer algo por ello. Como los encuentros son a veces peligrosos porque no vemos la realidad hasta que lo tenemos enfrente, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Esta ciudad decidió que hay un punto central, una plaza muy vigilada para que las personas que se conocen por internet se encuentren personalmente, tengan un primer encuentro seguro, vigilado, no por su familia ni por su esposo si lo está engañando o esposa, sino por las cámaras de la ciudad para que su seguridad física no corra ningún riesgo. Hay una escultura en el medio de la plaza en donde se marca el punto de encuentro para pasar de lo virtual a lo real. Estamos en la que fue la primera capital de los Estados Unidos, el monumento a George Washington. Aquí está la campana de la libertad. Estamos en Filadelfia. Y antes de recorrer Filadelfia vamos a hacer una pequeña aclaración. Porque esta ciudad, a pesar de haber sido la primera capital de Estados Unidos, a pesar de que aquí está el enorme monumento a George Washington, a pesar de que aquí Benjamin Franklin registró más de 100 inventos, más de 100 patentes, el pararrayo, los lentes bifocales, la estufa, fue una persona muy importante. Sin embargo, seguramente van a reconocer, y ustedes también, como la mayoría de las personas, a esta ciudad por la escalera que tengo detrás. Piense, señor, señora, no tiene idea. ¿Por qué Filadelfia es conocida por esta escalera y no por todo lo que le acabo de mencionar, que es importantísimo en la historia de los Estados Unidos y del mundo con los inventos de Franklin, por ejemplo? ¿No se da cuenta? Escuche esta canción. Sí, señor, Rocky. Aquí Sylvester Stallone grabó la famosísima película subiendo esta escalera mientras entrenaba para pelear. Resulta que la historia de Sylvester Stallone es bastante particular, porque él, siendo estudiante, habiendo terminado los estudios, digamos que no le iba muy bien. Y además tenía un problema en la cara, tenía una especie de semiparálisis, lo cual tampoco lo hacía muy fotogénico. Sin embargo, él era bastante inteligente, se asoció con un inversor, consiguió alrededor de casi $1 millón y filmó la película Rocky. Cuando se estrenó esa película, fue un éxito mundial y recaudó más de $250 millones. De $1 millón de inversión a $250 millones. Bueno, esa fortuna fue la que catapultó a Stallone para luego hacer las diferentes películas. Ustedes deciden cuál es la mejor, pero esta, la original, Rocky 1 de la década de los 70, fue la icónica y esta escalera es recordada sobre todo con esta música. Escuchémosla de nuevo. Y por eso aquí en Filadelfia las personas, a pesar de que ahí está el monumento a George Washington, deciden hacer esto, subir corriendo las escaleras y sacarse la foto con la estatua de Rocky, que también está aquí al lado. Hay una historia bastante particular con la estatua de Rocky y ahora se las voy a contar, pero para eso voy a bajar estas escaleras con esta música. George Washington. ¿Ven a alguien ahí? No. La escalera de Rocky. Más gente que mirando hacia George Washington. El monumento de Rocky. Cola para sacarse una foto. Es la globalidad, señor. Es así. A veces Hollywood puede más que la historia. No les digo, hasta los monjes tibetanos vienen a sacarse la foto con Rocky. Lo que es interesante de esta estatua es que cuando la colocaron en este lugar, miren, estamos en un cruce de varias avenidas, ¿no? Entonces la gente paraba en este semáforo para ver la estatua y sacar las fotos. Resultó que se empezó a generar una aglomeración y un embotellamiento tan grande en esta esquina por esa estatua que está ahí de Stallone, que tuvieron que poner carteles para que la gente no parara en este lugar.
porque empezaron a haber accidentes al punto de que las personas de esta ciudad empezaron a pedir que retiraran el monumento de este sitio. Miren, vamos a ver algunos de los carteles que quedaron acá, mientras los monjes tibetanos siguen el tour de Rocky. No van hacia la estatua de George Washington, estuvieron recién en la escalera y ahora siguen las huellas de Stallone. Miren, no pare en ningún momento. Tuvieron que poner estos carteles justamente para que las personas no trancaran el tránsito y no provocaran accidentes al venir a la estatua de Rocky. Bueno, después de haber subido la escalera, les tengo que decir que he quedado un poco decepcionado de Rocky. Es muy poco esto, no me cansé prácticamente. Pero es sencillo subirla. Si vienen a Filadelfia, háganlo. Recreen la escena de Rocky. Es fácil, son pocos escalones. Claro, lo hacen 25, 30 veces y bueno, ahí la cosa cambia. Vamos a ver el monumento de Washington, ya que estamos acá, ¿no? Porque vinimos a Filadelfia, primera capital de los Estados Unidos, George Washington. Por lo menos vamos a verlo. A ver de qué se trata, señor. Dejemos la escalera de Rocky y vamos al monumento. Y este es el monumento a George Washington. Tiene mucho menos gente que la estatua de Rocky, señor, señora, como siempre. Hollywood le gana la historia, pero aquí tenemos representada la historia. Este fue el primer presidente de Estados Unidos y comandante en jefe de la Guerra de la Revolución, cuando las colonias en América se independizaron de Inglaterra. Esto fue a partir de 1775. Y a partir de ese momento comienza una historia totalmente diferente que marcó para siempre la evolución, no solamente de este país, porque este lugar y esta revolución sirvió de ejemplo para muchas que luego se fueron sucediendo a lo largo del continente americano. Este edificio que está al fondo fue el lugar en donde se redactó la Carta de Independencia de los Estados Unidos. Aquí está la campana de la libertad. Esta campana se hizo sonar para que la gente supiera que ya eran libres. En realidad no era así, porque esto lo que hizo fue empezar la guerra contra los ingleses. Guerra que duró después varias décadas, porque recién por 1815 aproximadamente los ingleses se retiran definitivamente. Pero esta guerra comenzó y dio lugar luego a la independencia. Esta campana que se hizo sonar aquí luego fue trasladada por diferentes ciudades para tocarla y anunciar en distintos lados del país la independencia para que la gente se sumara a la causa de la revolución. Esta campana se rompió de tanto tocarla. Aquí dicen que fue por el exceso de amor que había en este país hacia su tierra, pero la realidad es que la golpearon tantas veces que se rajó y esa campana está hoy exhibida en este lugar. Así que vamos a hacer una pequeña cola para conocer la campana de la independencia original. Y aquí está la campana original. La campana no solamente inspiró la revolución, después se volvió un símbolo que a través de la historia fue tomado por diferentes causas. Por ejemplo, la causa de los derechos civiles, en contra de la esclavitud. Cuando Estados Unidos entró en las diferentes guerras, siempre la campana de la libertad cumplió un papel fundamental como símbolo de la libertad, ya sea por grupos raciales, grupos étnicos o por el país completo en contra de un enemigo externo. Como símbolo fue representado en innumerables versiones en diferentes medios, pero la original sigue siendo esta y está expuesta exactamente, casi exactamente en el lugar en donde fue tocada por primera vez, porque de este lado estamos a pocos metros del edificio en donde estaba colocada.
La Carta de la Independencia originalmente se redactó en este lugar, pero se leyó en otra ciudad, en Boston. Así que vamos hasta Boston a ver ese sitio. En este lugar fue donde se leyó por primera vez la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en el año 1776. La ciudad de Filadelfia está junto al río Delaware. Tiene una rambla, un paseo contra la costa muy interesante, con un parque lineal, donde además hay marinas y al fondo estamos viendo el puente colgante Benjamin Franklin. Benjamin Franklin se llaman varias cosas dentro de esta ciudad. Es muy interesante recorrer esta rambla porque además nos damos cuenta de la economía de la ciudad que transcurre en gran parte gracias a este río. Y ahora vamos a dejar un poco la ciudad moderna y nos vamos a internar en la antigüedad. Esta es la calle más antigua de los Estados Unidos. Estamos hablando del año 1720. Se llama el Callejón Elfreds. Tengamos en cuenta que este lugar data de la época de las colonias, antes de la Revolución. Estados Unidos se independizó en 1776, así que estas casas fueron construidas incluso antes. Eran casas pequeñas porque aquí vivían inmigrantes, sobre todo después inmigrantes irlandeses, que no eran muy bien recibidos. Había bastante racismo en contra de los irlandeses en esa época. Bueno, el racismo fue cambiando a lo largo de la historia, pero siempre existió lamentablemente. En ese momento era contra los irlandeses. Así que los irlandeses vivían en estas casas pequeñas, sin muchos servicios y un poco alejadas de la zona más cara. Y en determinado momento era una zona bastante deprimida de la ciudad, se quisieron tirar abajo hasta que surgió la iniciativa de empezar a restaurarlas y conservarlas como zona histórica. A partir de ese momento todo cambió porque empezaron a tener más valor. La gente que vivía en este lugar se organizó. Hoy son una comunidad. Por ejemplo, si uno quiere comprar una de estas casas es prácticamente imposible porque tiene que estar de acuerdo todas las personas que viven en este callejón para poder vender. Además, valen millones de dólares a pesar de que son bastante pequeñas y tengamos en cuenta que 2 metros de promedio de fachada no es algo muy agradable, sobre todo en una casa, en el día de hoy, en una ciudad moderna. Y por eso es un excelente ejemplo de cómo se puede reconstruir, revalorizar y no destruir algo histórico, porque muchas veces pensamos que una cosa está vieja y la tiramos abajo. Y seguramente lo que se hubiera construido aquí no sería tan valioso, no solamente de forma histórica, sino monetariamente, como lo son estas casas. El metro cuadrado vale una fortuna y lo único que hicieron fue retener, restaurar y revalorizar lo que tenían. A veces, pensando un poco y reacondicionando lo antiguo, es mucho más negocio que tirar abajo y construir lo nuevo. Solamente a tener en cuenta. Hermoso este callejón, me gustó mucho, sobre todo además porque las casas están muy bien conservadas y mantienen absolutamente todas las características del siglo XVIII. Esta es la casa de Betsy Ross. Betsy Ross era la esposa de un soldado y en ese momento, bueno, sería lo que hoy llamaríamos una feminista. En ese momento era una mujer que se salía de las reglas. Fue la primera en usar pantalones públicamente y tenía ideas liberales que no eran condescendientes con la percepción que tenía la sociedad de las mujeres en ese momento.
Esta mujer además jugó un papel muy importante en la revolución, porque fue la que diseñó y cosió con sus manos la primera bandera norteamericana, que es esta que está aquí. Resulta que en esa época había 13 colonias inglesas en América. Esas 13 colonias se independizaron y cuando ocurrió la guerra revolucionaria, la bandera que utilizaron fue justamente la diseñada por Betsy, que tiene 13 líneas y 13 estrellas. Luego la cantidad de estados se multiplicó y se le fueron agregando más estrellas hasta los 50 que tiene hoy. Lo que se mantuvieron fueron las líneas, así que estamos exactamente en el lugar en donde se diseñó la primera bandera norteamericana y en el lugar y la casa donde vivía una de las primeras mujeres feministas de la historia de este país. Por eso es común encontrar a grupos de mujeres sacándose fotos frente a la casa de Betsy. Estamos frente al cementerio en donde está la tumba de Benjamin Franklin. Y la tumba está exactamente contra el borde, contra la reja. Y esto hace que se cumpla una tradición. Bueno, generalmente en las ciudades siempre hay tradiciones. Tocar una estatua o una parte de una estatua o una parte íntima de una estatua generalmente. Bueno, en este caso no. En este caso se tira una moneda de espaldas del lado de la vereda donde estamos ahora y la moneda tiene que caer sobre la tumba de Benjamin Franklin. No sé por qué a alguien se le ocurrió esto, pero es así. Resulta que dicen que si la moneda cae de cara, el deseo se va a cumplir. Si la moneda no cae de cara, el deseo no se cumple. Y si la moneda cae fuera de la tumba, obviamente tampoco. Podrían tirar un Franklin en vez de una moneda, pero me parece que la gente prefiere tirar una monedita. Hay mucha gente esperando para tirar las monedas y ver si se le cumple el deseo. Vamos a ver si alguien tiene suerte. Bueno, parece que hoy no hubo suerte. Franklin no está de buen humor y no está concediendo los deseos. Las monedas sí quedan ahí en la tumba, pero los deseos, por ahora no. Últimamente las relaciones personales, bueno, ya van dejando de ser cada vez más personales y son cada vez más virtuales, ¿no? ¿Usted alguna vez tuvo una cita por internet? ¿Usted alguna vez tuvo una pareja virtual? ¿Usted alguna vez usó Tinder? No lo diga si tiene su pareja al lado, pero resulta que esto en la sociedad actual es cada vez, más frecuente. Y entonces esta ciudad decidió hacer algo por ello. Como los encuentros son a veces peligrosos porque no vemos a la realidad hasta que lo tenemos enfrente, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Entonces esta ciudad decidió que hay un punto central, una plaza, en donde está muy vigilada, hay cámaras, hay seguridad pública, para que las personas que se conocen por internet se encuentren personalmente. Y eso está muy bien, porque de esa forma evitamos que las parejas que no se conocen realmente tengan un primer encuentro seguro, vigilado de cierta forma, no por su familia ni por su esposo si lo está engañando o esposa, sino por las cámaras de la ciudad para que su seguridad física no corra ningún riesgo. Hay una escultura en el medio de la plaza en donde se marca el punto de encuentro para pasar de lo virtual a lo real. La verdad que me llevo una muy buena impresión de Filadelfia. Me gustó mucho, es una ciudad tranquila, con espacios verdes, donde uno puede recorrer y disfrutar, sentirse al aire libre, a pesar de que no es una ciudad tan pequeña, 1,5 millones de habitantes. Sin embargo, el hecho de que tenga un gran río también descomprime bastante y el paseo contra el río es muy interesante. También hay varios parques, como este.
Y las casas se mantienen, a pesar de que hay zonas de edificios muy altos y rascacielos, las casas históricas son muy bien mantenidas. La ciudad está en perfecto estado de conservación, incluyendo estos parques, no se ve ni un papel tirado y por eso es muy agradable caminar por este lugar.